Entonces ya hablamos de cierta variable, presión, fuerza. Ahora vamos a hablar de otras que nos importan en los fluidos, que es densidad, peso específico y gravedad específico. Y esto va a ser el coco al menos en el primer parcial y hasta el último parcial que veamos. Entonces, vamos a definir qué es densidad, peso específico y gravedad específica. Empecemos con la primera. Dice, debido a que el estudio de la mecánica de fluidos por lo general tiene que ver con los fluidos que circulan en forma continua o una cantidad pequeña de ellos que permanece en reposo, es más conveniente relacionar la masa y el peso del fluido con un volumen dado de este mismo. Por ello, las propiedades de densidad y el peso específico se definen de la siguiente manera. Para la densidad, ¿qué es la densidad? Bueno, es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Por lo tanto, se denota la densidad con la letra griega ρ. ρ es esta que está aquí, esta letra, ¿sí? Y se tiene la siguiente ecuación. Densidad es igual a la masa entre el volumen, o sea, kilogramos entre unidades de volumen, ¿sale? Kilogramos sobre litro, kilogramos sobre metro cúbico, y bueno, cualquiera que tenga que ver con unidades de masa y volumen, ¿sale? Donde tenemos que V es el volumen de la sustancia y M es la masa de la sustancia que nosotros estamos trabajando. Entonces, las unidades de la densidad en kilogramos por metro cúbico se dan en el sistema internacional, ¿sí? Mientras que la densidad en el sistema inglés se va a dar en unidades de Slugs sobre metro cúbico. Acuérdense que Slugs son unidades de masa y anteriormente les dije cuáles eran las unidades del Slug. Entonces, densidad en este sistema inglés, Slugs sobre pie cúbico, ¿sale? Ahí está. En el sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico, al menos a lo que es para todo este curso. ¿Bien? Otro punto más es el peso específico, ¿sí? Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Eso es el peso específico. Se denota con la letra griega gamma y entonces se define lo siguiente. El peso específico es igual al peso entre el volumen, ¿sale? Y ponemos aquí, V siempre va a ser el volumen de una sustancia que tiene un peso W. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, el peso entre el volumen es el peso específico. Entonces, las unidades del peso específico son, en el sistema internacional, Newton sobre metro cúbico, aunque para nuestro caso vamos a usar kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Pero no pasa nada si tú usas Newton sobre metro cúbico, da lo mismo. Solo que nosotros vamos a usar kilonewtons entre metro cúbico en el sistema internacional. Por el lado del sistema inglés vamos a usar libras sobre pie cúbico, ¿sale? Estas son las unidades para el sistema internacional y el sistema inglés. Ojo aquí y les recomiendo ponerlas en su formulario, ¿vale? Entonces, conviene con frecuencia indicar el peso específico o la densidad de un fluido en términos de su relación con el peso específico o la densidad de un fluido común. Entonces, ya habíamos dicho hace un rato que teníamos peso y teníamos volumen para el peso específico. Podemos hacer una modificación en esta ecuación que vamos a ver más adelante. Entonces, una forma de determinar el peso específico es esta. Peso específico es igual al peso entre el volumen. Es una de las tantas formas que podemos utilizar. ¿Vale? Bien, pues. Ahora vamos a ver un término más que es la gravedad específica. ¿Y qué cosa es la gravedad específica? Bueno, cuando en este curso se emplea el término de gravedad específica, el fluido de referencia va a ser el agua a 4 grados Celsius, ¿sí? Y el agua tiene su mayor densidad precisamente a esta temperatura. Entonces, ¿a qué se refiere la gravedad específica? Se define de dos maneras, ¿sale? La gravedad específica es la razón de la densidad de una sustancia a la de la densidad del agua a 4 grados Celsius, ¿sí? La densidad de una sustancia relacionada con la del agua a 4 grados Celsius. O sea, densidad de la sustancia dividida entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, la gravedad específica es la razón del peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados Celsius. Bueno, ¿cómo se ve esto matemáticamente hablando? Pues bueno, tenemos la primera, ¿no? El peso específico de una sustancia, cual sea, entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Por lo general va a ser lo que te dije, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Ojo, no es gravedad. 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico va a ser el peso específico del agua a 4 grados Celsius y el peso específico de la sustancia pues tendría que ser el que estemos trabajando. Por otro lado, la primera definición me decía que era la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Por lo general nosotros usamos densidad del agua, que es un poquito incorrecto, pero manejamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? En realidad son aproximadamente 1000.02, pero bueno, con que uses 1000 es más que suficiente. Entonces,
La gravedad específica es la razón entre el peso específico de la sustancia, entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius, o la razón entre la densidad de la sustancia dividida entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Eso es la gravedad específica. SG son sus siglas en inglés, Specific Gravity, ¿no? Entonces, SG es gravedad específica. Y por lo general lo van a encontrar como 0.1, 0.2, 0.3 y de manera adimensional, ¿vale? ¿Cómo sé que es adimensional? Pues aquí tengo kilonewton sobre metro cúbico y aquí tengo kilonewton sobre metro cúbico. Estas unidades se cancelan. Aquí tengo masa o kilogramos sobre metro cúbico y aquí tengo kilogramos sobre metro cúbico, por lo cual se cancela. Y esta de aquí es adimensional, ¿sale? Entonces aquí ya me hace una referencia ya más para que les quede a ustedes. Yo les voy a compartir la diapositiva más adelante. Dice que el subíndice C se refiere a la sustancia cuya gravedad específica se va a determinar y el subíndice W se refiere al agua. Acuérdense que esto está con sus siglas en inglés. W viene de water, ¿no? Entonces, eso es por ponemos W. No pasa nada si tú en tu tarea o en tu curso aquí pones agua o H2O, no hay ningún problema. Entonces, las propiedades del agua a 4 grados Celsius son constantes y tienen los siguientes valores. Eso ya para que también lo pongan en el formulario. Tenemos que el peso específico del agua a 4 grados Celsius era lo que yo te mencionaba, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Parece el valor de la gravedad, pero no es la gravedad, es peso específico. Son kilonewtons entre metro cúbico. Si tú lo quisieras manejar en newtons, pues simplemente hay que hacer la conversión de kilonewtons a newtons, multiplicando o dividiendo por 1000 según sea el caso. Ahí está. O bien también puedo decir que el peso específico a 4 grados Celsius va a ser igual a 62.4 libras sobre el pie cúbico para el sistema inglés, sistema internacional y sistema inglés. Entonces, mucho cuidado saber en qué sistema estamos trabajando para tomar este valor o este valor. Tengan mucho cuidado ahí, ¿vale? Y eso se sabe o se ve en qué sistema estoy usando por las unidades que me llega a dar el problema. Si me da masa y gramos o kilogramos, estamos hablando del sistema inglés. Si me da libras y pies o pulgadas, estamos hablando del sistema internacional, y si me da libras, pulgadas o pies, estamos hablando en el sistema inglés. Y aquí está, miren, la densidad del agua en el sistema internacional a 4 grados Celsius va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Dejo el estándar, aunque sé que hay un error mínimo, pero hay un error. Pero manejemos el estándar porque es más fácil aprendernos estas cantidades que decimales y todo lo demás. Bien, y entonces la densidad del agua para el sistema inglés pues va a ser simplemente 1.94 slugs sobre pie cúbico. Esto de aquí, por favor, se los pido que lo anoten en el formulario. Vean, sistema internacional, este de aquí y este de aquí. Sistema inglés, este de aquí y este de aquí. Nada más para tenerlos de referencia y no equivocarnos al hacer los cálculos. Entonces, por tanto, la definición matemática de la gravedad específica es la siguiente, ¿sí? La gravedad específica va a ser igual a al peso específico de la sustancia entre 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, que también va a ser igual a la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí, densidad de la sustancia entre esta cantidad en el sistema internacional o bien en el sistema inglés. La gravedad específica va a ser igual al peso específico de la sustancia entre 62.4 libras sobre pie cúbico, o también va a ser la densidad de la sustancia en el sistema inglés dividida entre 1.94 lux sobre pie cúbico. Esto también lo podemos poner en el formulario o dejar definitivamente esta de aquí en el formulario y esta como el sistema internacional y esta como el sistema inglés. Y listo, tenemos ya lo que es la gravedad específica. Entonces, esta definición se cumple sin que importe la temperatura a la que se determina la gravedad específica. Entonces no importa la temperatura, simplemente se va a aplicar esa ecuación porque se va a aplicar esa ecuación, ¿vale? Entonces, sin embargo, las propiedades de los fluidos varían con la temperatura, eso lo sabemos, ¿no? En general, la densidad disminuye con el aumento de la temperatura para el caso de los líquidos. Para el caso de los gases es otra situación completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la relación entre la densidad y el peso específico? Bueno, es muy frecuente que el peso específico de una sustancia deba encontrarse cuando se conoce su densidad y viceversa. Entonces, la conversión de una a otra se lleva a cabo por la siguiente ecuación. Entonces, esto va a ser simplemente que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. Hace un momento teníamos una ecuación completamente diferente. Ahora estamos viendo que es densidad por gravedad, ¿sí? Donde G es la aceleración de la gravedad y, bueno, ρ es la densidad de la sustancia. Entonces, otra forma de encontrar el peso específico es efectivamente esta ecuación. Tenemos la ecuación anterior y esta ecuación que tenemos aquí.
Entonces, aquí tenemos el ejemplo número uno. Me dice, calcule el peso de un depósito de aceite si tiene una masa de 825 kilogramos. Ok. Calcule el peso de un depósito de aceite si tiene una masa de 825 kilogramos. Entonces, si yo voy a mi formulario y busco en mis ecuaciones, voy a encontrar una ecuación que es para el peso. ¿Y el peso era igual a qué? Masa por gravedad, acuérdense que es muy relacionada, muy parecida a fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso del peso, el peso es igual a la masa por la acción de la gravedad. No me dan cuánto es la gravedad, pero como me están dando kilogramos, yo entiendo que es el sistema internacional y entonces la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a tener 825 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y esto va a ser igual a 8093.25 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y esto efectivamente es un newton. ¿Sí? Pues vamos a tener 8093.25 newtons o 8.09 kilonewtons. Es lo que vamos a tener como resultado de esta fuerza que tenemos aquí. El peso finalmente es una fuerza. Entonces, el ejemplo 2 son ejemplitos simples. Entonces, si el depósito del problema anterior tiene un volumen de 0.917 metros cúbicos, calcule la densidad, peso específico y gravedad específica del aceite. ¿Lo podemos calcular? Sí, ya tengo la masa. La masa me la dio el problema anterior, que eran aproximadamente, ¿cuánto? 825 kilogramos, tengo la masa, y ahora me están dando un volumen de 0.917. ¿Puedo calcular la densidad? Sí, la densidad es masa sobre volumen. El peso específico también, y la gravedad específica también la puedo calcular. Para el caso de la densidad, tengo que la masa entre el volumen, ya me la sé, entonces 825 entre 0.917 kilogramos sobre metro cúbico, entonces está correcto, estamos en el sistema internacional. Eso va a ser igual a 899.6728. Yo sé que a algunos les gustaría redondear aquí a 900, pero por favor, cuando tomen clase conmigo, tomen de este valor 4 decimales más, ¿sale? 1, 2, 3, 4 y dejen este valor. Esto no es 900. Si nosotros hiciéramos esto y decimos que es 900 para cálculos posteriores, nuestro error sería mucho más grande. ¿Sale? Entonces, para la densidad tenemos que son 899.67 kilogramos sobre metro cúbico. Para el caso de la gravedad específica, sabemos que es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y esto ya lo tengo en mi formulario. Aquí son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esta es la densidad de la sustancia que acabo de calcular. Entonces, 899.6728 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Los dividimos esta entre esta, estas unidades se cancelan porque tenemos las mismas arriba y abajo y vamos a tener 0.8996 o 8996 a dimensionar, ¿sale? Aquí no hay ningún problema si ya en este punto tú redondeas, porque aquí tengo 9 y aquí tengo 9. Entonces yo puedo decir que esto sería 0.9 sin ningún problema, ¿vale? Bien, ahora me pasan a la parte del peso específico. Una es calcular el peso específico, es el peso entre el volumen, y la otra es multiplicar la densidad por la gravedad. Para mí sería más fácil en este caso decir que el peso específico es igual a densidad por gravedad, sería mucho más sencillo. Entonces tenemos la densidad que es 899.67 por la gravedad que es 9.81. Pues hacemos la multiplicación correspondiente y vamos a tener 8.825.79 newtons sobre metro cúbico. Hasta aquí podría quedar el problema porque no me dice que sean unidades de kilonewton. Pero para que se vea más pequeña la cantidad, voy a tener que 8.82 kilonewton sobre metro cúbico y tenemos el problema resuelto con el uso de nuestro formulario. Me dice el ejemplo 3, dice la glicerina a 20 grados Celsius tiene una gravedad específica de 1.263. Calcule su densidad y su peso específico. ¿Cómo lo hacemos? Profesor, usted nunca me dijo hace un momento que yo tenía la gravedad específica y que con eso podía calcular los demás. Me dijo que podía calcular la gravedad específica, pero nunca me dijo cómo calcular la densidad y el peso específico a partir de ella. ¿Un problema? No. Hay que hacer un despeje de ecuaciones y simple, todo sale. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues sabemos que la densidad es igual a la densidad, a la gravedad específica por la densidad del agua. ¿Qué pasó aquí? Simplemente despejé, ¿te acuerdas de esta ecuación? Decía yo, la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Qué hice aquí? De esa ecuación simplemente despejé la densidad y lo único que quise decir, bueno, ya tengo la gravedad específica, que es 1.263, este que está dividiendo pasa multiplicando para acá y eso es todo. Tengo la densidad gracias a conocer esta de aquí. Esta ya la conozco porque incluso la anoté en mi formulario.
Y entonces voy a decir 1.263 que multiplica 1000 kilogramos por metro cúbico va a ser igual a 1263 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tengo la densidad que tiene la glicerina a 20 grados Celsius. ¿Qué va a pasar con el caso del peso específico? Pues lo mismo, voy a regresar a las ecuaciones que vi hace un momento, ¿no? Más atrás voy a regresar un poquito para que recuerden. A ver, acá, tantito, disculpen, aquí está. ¿Qué hice aquí? Quería yo conocer la densidad de mi sustancia. Entonces, conocía el SG, que está dividiendo pasa multiplicando y ya tengo la densidad. O bien, si quiero conocer alguna de estas en el sistema internacional o el sistema inglés, pues simplemente lo que hago en este caso, si es sistema internacional, que está dividiendo pasa de este lado multiplicando y tengo el peso específico de la sustancia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hice con la densidad, pero ahora solo con el peso específico. Y entonces, pues voy a aplicar la misma metodología. ¿Sí? Ahí está. Primero despejé aquí la del agua, la pasé multiplicando, y aquí la del agua lo paso multiplicando, y tengo 1.263 por el peso específico del agua a 4 grados Celsius, que son 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces multiplicamos por y me da 12.39 kilonewtons sobre metro cúbico. Recuerden ustedes usar aquí 4 decimales, ¿vale? Entonces, aunque parezca que esto no lo vimos, realmente sí lo vimos, pero esto ya es habilidad del estudiante. Aquí te lo estoy definiendo y cómo se hace para que no tengas problemas. Pero no hubiese pasado nada si yo te hubiera puesto un problema de tarea donde te pidiera yo calcular la densidad y el peso específico de la glicerina a 20 grados y te doy la gravedad específica. Es nada más raciocinio y pensar en las ecuaciones que tengo, qué más puedo hacer con esas ecuaciones que yo tengo. Y bueno, ya llegamos a encontrar la densidad y el peso específico de la sustancia gracias a que tenemos la gravedad específica. Tenemos el ejemplo número 4. Dice, una pinta de agua pesa 1.041 libras. Calcúlese su masa. Y me quedo preguntando, ¿qué es una pinta de agua, profe? No chingue, ¿no? Aviento agua a la pared y queda pintada. No, una pinta de agua es una cantidad. Y dice que una pinta de agua pesa 1.041 libras. Estamos hablando del sistema inglés. Ahí pongan en Google qué es una pinta. Y no pasa nada. Entonces me pide calcular su masa. Ya tengo el peso. El peso, entonces el peso es igual a masa por gravedad. ¿Puedo despejar de ahí? Sí, sí, claro que sí, puedo despejar la masa. Entonces, no hay ningún problema. Si el peso es igual a la masa por gravedad, pues la masa va a ser igual al peso dividido entre la gravedad. Ya me dio el peso, entonces es 1.041 que me da el problema, dividido entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Hago la operación y tengo que 0.0323 libras por segundo al cuadrado entre pie. Y si vamos a ver nuestro formulario que ya les pedí que hicieran, vemos que las unidades de Slug son libras, pie, segundo cuadrado. Bueno, libras por segundo cuadrado entre pie, ¿sale? Entonces, si en el examen tú tienes este resultado, y aunque esté correcto, si no me hiciste la aclaración que estos son unos slugs, yo en automático consideraré que esto está mal. Entonces, mucho ojo, no me lo dejen en estas unidades. Si estas unidades representan slug, ponemos 0.323 slug. Por eso es que es bien importante tu examen desde ahorita, o perdón, en tu formulario, empiezas a colocar estas unidades que representan un slug. Porque de repente encontramos que me dice tantos slugs y calcule no sé qué, y de repente llegamos que ya los slugs no se combinan con estos. Pero yo sé que las unidades del slug son estas, entonces transformo los slugs en estas unidades y ahora sí ya puedo cancelar unidades. Muy importante tener ahí en cuenta qué es cada una de estas cosas. Entonces, esto al formulario, como se les mencioné, ya viene en la clase 1, en la diapositiva anterior, nada más en su formulario hagan esa aclaración. Slugs es igual a libra por segundo cuadrado entre pi. Y listo. Eso es lo que vamos a dejar en nuestro formulario. Vayamos a otro tema más, un tema conocido en fenómenos de transporte, que es con lo que vamos a molestar todo el curso, que es viscosidad. Entonces, hablando de viscosidad, ¿qué es la viscosidad? Bueno, tenemos que existen dos tipos de viscosidades, una es la viscosidad dinámica y la otra es la viscosidad cinemática. Entonces, hablando de la viscosidad dinámica, conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. Lo vemos, eso lo van a ver a detalle en fenómenos. ¿Qué cosa es el esfuerzo cortante? Porque hablamos mucho del esfuerzo cortante. Bueno, se define el esfuerzo cortante, denotado con la letra griega tau, como les decía, como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. Eso es el esfuerzo cortante, es el empujoncito, diríamos por ahí, ¿no? Hacia la sustancia. Entonces, el esfuerzo cortante es una fuerza dividida entre un área y se mide en unidades de newton sobre metro cuadrado, o sea, o pascales.
puede ser cualquier unidad de presión, no exactamente Newton sobre metro cuadrado. Si lo llegamos a usar aquí, bueno, va a ser Pascal, pero son todas las unidades de presión, pascales, torr, milímetros de mercurio, bueno, entre otros, ¿sí? O también en el sistema inglés se puede leer como libras sobre pie cuadrado, ¿sí? Aunque aquí vamos a ver más adelante en esta parte cuando hablamos de presión. Ahorita es esfuerzo cortante, pero cuando hablemos de presión, la presión es libras sobre pulgada cuadrada, no libras sobre pie cuadrado. Vamos a ver qué significa libras sobre pulgada cuadrada, pero más adelante, ¿no? Entonces, en los fluidos como el agua y el alcohol por lo general van muy cerquitas, son casi de la mano, u otros líquidos comunes, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de velocidad entre las diferentes posiciones del fluido. Te digo, eso se estudia con más detalle en fenómenos, ¿no? Ahí lo verán con más detalle. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la viscosidad dinámica? Entiéndase que la viscosidad dinámica se puede representar con la letra mu, esta letra que ven aquí, o con la letra nu, que es como una N que se estira un poquito más su patitas, una N con un poquito más abajo. Ya lo verán en sus apéndices, en los apéndices no aparece mu, yo manejo mu para una distinción más uniforme, porque luego vemos otras materias y usamos mu como viscosidad dinámica, ¿sí? Y no usamos la N que van a ver ahí, es como una N más agachadita, pero eso también es viscosidad dinámica. Pero bueno, para este curso, cuando hablemos de viscosidad dinámica, vamos a poner la letra griega mu, ¿sale? Entonces, la ecuación es la siguiente, ¿no? Tenemos que tau es igual a la viscosidad por la diferencia de velocidad entre la diferencia de la distancia, lo que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan de su curso de fenómenos de transporte, cuando ven este tema, pues simplemente van a ver que aquí tau es igual a menos mu por la derivada de la velocidad entre la derivada de y, ¿sí? Aquí como lo estamos viendo a nivel macro, pues bueno, lo estamos viendo de esta manera. Les comentaba yo en el curso de fenómenos a mis alumnos que depende cómo estemos viendo nosotros el desplazamiento, esta va a ser positiva o va a ser negativa. En este caso la estamos viendo de este lado, por lo tanto pues, la velocidad va incrementando. Si la viéramos de este otro lado, pues la velocidad iría disminuyendo por todo este camino. Y por esa razón, esta de aquí sería negativa. Por la razón de cómo estamos estudiando el fluido de esta manera, es que la viscosidad aquí es positiva. Pero bueno, no hagamos tanto caso a esto, yo no voy a hacer mucha ilusión a esta parte, pero bueno, es bueno saberlo porque lo vamos a ver en fenómenos. Y bueno, haciendo un despeje correspondiente, pues esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo y nos queda de esta manera, ¿sí? Y entonces reacomodando esto de aquí, ponemos un 1, medios con medios y extremos con extremos, nos va a quedar simplemente tau que multiplica a la diferencia de la amplitud o la distancia con respecto a la diferencia de las velocidades. Ahí está. Entonces, las unidades de la viscosidad se obtienen si sustituimos a aquellas del sistema internacional en la ecuación anterior. O sea, Newton sobre metro cuadrado, acuérdense que esto era Pascal, luego la distancia, el valor de y que siempre hace referencia a la distancia, que es metros, y el valor de la velocidad está en metros sobre segundo. Pues hacemos esta multiplicación y vamos a tener que van a dar newtons por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, estas son las unidades de la viscosidad. Newton por segundo sobre metro cuadrado en este caso, ¿sale? Sustituí esta es tau, esta es de y esta es de b, ¿sale? Ahí está, así de simple, ¿sí? La misma ecuación que tenemos aquí, esta de aquí. Esta es en metros y esta en metros por segundo y estos son pascales. ¿Listo? Y con eso obtengo las unidades de la viscosidad dinámica. Y bueno, finalmente sabemos que Newton sobre metro cuadrado es un pascal multiplicado por segundo. Entonces, la viscosidad se da en pascal por segundo. Y eso es todo. Entonces, mucho ojo aquí. ¿Qué es un pascal? Para los que tenemos problemas de acordarnos de esto, pues bueno, pongan en su formulario. Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Y ya está. Y entonces, esta sección de aquí se transforma en pascal multiplicado por el segundo. Ahí está. Entonces, así, en el sistema internacional, mu se expresa en Newton por segundo entre metro cuadrado o Pascal por segundo, o también se puede representar la viscosidad en kilogramo por metro por segundo. Esta es una forma y esta es otra forma para representar la viscosidad dinámica en el sistema internacional. Entonces, todo esto de aquí, si ustedes gustan, podrían ponerlo en el formulario. Bien, en las unidades para la viscosidad dinámica, bueno, aquí están.
La viscosidad. En el sistema internacional tenemos estas unidades que ya vimos. En el sistema tradicional de Estados Unidos, libra sobre pie cuadrado o slux, pie por segundo. Y en el sistema CGS, aunque se maneja obsoleto en la parte de fenómenos de transporte, es principal este sistema, ¿no? Entonces, en el sistema CGS tenemos que son las POAs, y las POAs son igual a dinas sobre centímetro cuadrado, que esto también sería igual ya cambiando las unidades de dinas a sus unidades normales y eliminando variables. Tenemos que esto sería igual a gramos centímetro por segundo, o que esto mismo, si lo vemos en el sistema, estos son kilogramos sobre metro, ¿no? Entonces, aquí también tendríamos algo así como lo que es pascal por segundo, ¿no? Entonces, ahí esa es una tablita que ya viene en el libro, ¿no? Y en centipoas, bueno, centipoas lo divido entre 100 y me dan toda esta parte de aquí, o 1 milipascal por segundo. Listo. Estas son las unidades, pero centrémonos en este curso Sistema Internacional y Sistema Inglés. Las unidades para la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, muchos cálculos de la dinámica de fluidos involucran la razón de viscosidad dinámica en la densidad. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, por conveniencia, la viscosidad cinemática se define de la siguiente manera, ¿sí? Y entonces, esta letra, que es la letra griega llamada nu, se define como la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. Eso es la viscosidad cinemática, ¿sí? ¿Y cuáles son las unidades? Pues simplemente hay que repasar las unidades que ya conocemos de esta y de esta para conocer las unidades de la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, las unidades para la viscosidad cinemática en el sistema internacional, si se obtiene la sustitución de las unidades desarrolladas para esta y para esta, pues nos queda de esta manera, ¿sale? Entonces tenemos que la viscosidad es igual a mu entre 1 entre rho. ¿Sí? ¿Por qué 1 entre rho? Porque si yo multiplico esta fracción es la misma que esta. Los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Recuerden que un entero siempre se le pone un 1 abajo. Entonces los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces para mu tenemos kilogramo metro por segundo. Y para la densidad tenemos solamente que son kilogramos sobre metro cúbico. Si sacamos la inversa se pasa para arriba los metros cúbicos y pasan para abajo los kilogramos. Entonces, haciendo esta analogía, tenemos que kilogramo con kilogramo se cancela y quitamos un metro cúbico de acá por el que está aquí abajo. Entonces vamos a tener que las unidades de la viscosidad cinemática van a ser metros cuadrados por segundo. Ahí está, las unidades de la viscosidad cinemática. Bien. Entonces, ya viéndolo de manera general, para el sistema internacional, metros cuadrados sobre segundo, para el sistema inglés, pies cuadrados sobre segundo, y bueno, para el sistema CGS, que son estas unidades que tienen acá. Les digo, para mi curso, solamente estas dos. Bien, entonces ahora hablemos sobre la medición de la presión. Ya hablamos de la presión, pero ahora vamos a hablar de la medición de la presión, y esto es importante, ¿sí? Tenemos dos tipos de presiones que vamos a estar trabajando en flujo de fluidos, una que es presión absoluta y otra que es presión manométrica. No son iguales, una involucra vacío, la otra no. Bien, entonces al hacer cálculos que involucran la presión de un fluido, se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia. Y es normal que la atmósfera sea la presión de referencia. Por lo tanto, la presión que arroja la medición de fluidos se llama presión manométrica. Ojo, la presión que arroja la medición del fluido se llama presión manométrica, ¿sale? La presión que mide la relación con un vacío, lo que yo les decía, un vacío perfecto, se denomina presión absoluta. Mientras no tengamos presión absoluta, perdón, no tengamos vacío, no tenemos presión absoluta. Si tenemos vacío, la hay, si no, no la hay. Si no, solamente tenemos presión manométrica. Entonces, tiene importancia extrema que se conozca la diferencia entre estas dos maneras de medir la presión para poder convertir una en la otra. Entonces, podemos transformar presión manométrica en presión absoluta o presión atmosférica. Todo se puede hacer, ¿sí? Existe una ecuación que la relaciona y la ecuación es la siguiente, ¿sí? Dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces esta ecuación hay que ponerla también en el formulario. Presión absoluta es igual a la manométrica más la atmosférica. Entonces tiene mucho que ver esto de acá. Entonces, tenemos que esta es presión absoluta, esta es presión manométrica y esta es presión atmosférica, ¿sale? Ahí está. Entonces, los conceptos básicos siguientes ayudarán a entender mejor esta ecuación, ¿no? Dice, un vacío perfecto es la presión más baja posible, por lo tanto, una presión absoluta siempre será positiva. Ojo, una presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva. Mientras que para una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa. En ocasiones se le llama vacío, ¿vale?
Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se llama vacío. Mucho ojo en este punto, lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver todo sobre si va para abajo o va para arriba la presión que estamos midiendo. Si va hacia abajo, desde ahorita les digo, si la presión va hacia abajo, es positiva, se suma. Pero si la presión va hacia arriba de la que tenemos como punto de origen, entonces en este caso sería negativo. Entonces, mucho ojo ahí, ¿sale? Pues una presión manométrica se expresará en las unidades de pascales manométricas o PSIG. Y G viene de Gauss y viene de manométrico, ¿sí? Entonces, existe el PSIG y el PSIA. El PSIA hace referencia a cuando tenemos vacío. Si no tenemos vacío, simplemente PSIG, y PSIG tiene ciertas unidades que vamos a ver más adelante. La presión absoluta ha de expresarse en unidades de pascales absolutos o PSIA. ¿Ven la diferencia? La que tiene vacío es PSIA o pascales absolutos. La que no tiene vacío es PS o presión o pascales manométricos o PSIG. ¿Sale? La A de PSIA siempre se pone cuando hay vacío. Ojo con esto. ¿Sale? Entonces, la magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y condiciones climáticas, depende de dónde estemos parados, ¿sí? La presión barométrica, como la que se emite en los reportes del clima, es un indicador de variación continua de la presión atmosférica. Esa es otra cosa, presión barométrica, ¿sí? Una cosa es manométrica y otra cosa es barométrica, ¿sale? Entonces, el rango de variación normal de la presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra es de 95 pascales o kilopascales absolutos o 105 kilopascales, bueno, va de 95, perdón, a 105 kilopascales absolutos aproximadamente, o bien de 13.8 PSIA a 15.3 PSIA a nivel del mar, ¿sale? Entonces, la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales absolutos o de 14.69 PSIA. Ojo aquí, si yo quiero pasar de kilopascales a unidades de PSI, pues simplemente hay que hacer la conversión correspondiente. Una atmósfera, o sea, 101.3 kilopascales, es igual a 14.7 PSI. Cuando tengamos que hacer estas conversiones, aquí podemos tomar este dato como referencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, también sencillito. Dice, expresa una presión de 155 kilopascales manométricos como presión absoluta. O sea, hay que pasar esos kilopascales manométricos a una presión absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Dice, la presión atmosférica local es de 98 kilopascales absolutos. Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer es tomar la ecuación que ya conocemos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y me piden conocer la presión absoluta. Entonces ya tengo ahí una posibilidad. Ya tengo que la presión manométrica es de 155 kilopascales y de la presión atmosférica que son 98 kilopascales atmosféricos, ¿no? Entonces hago la suma y me van a dar 253 kilopascales absolutos. Ojo, y no se preocupen por esto. Aquí no me dice que son absolutos y aquí tampoco. Pero la ecuación me dice que para obtener la presión atmosférica tiene que ser presión manométrica más presión atmosférica. La manométrica es de 155 y la atmosférica es de 98, ¿sale? Entonces, sumando las dos, voy a tener 253 kilopascales absolutos, ¿sale? Observe que en este cálculo las unidades son kilopascales para cada término y son además consistentes. Entonces, si son kilopascales, todos tienen que ser kilopascales. Si son atmósferas, todos tendrían que ser atmósferas, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, solamente que uno es manométrico y otro es atmosférico. Nada que ver las unidades con una con otra. Simplemente una es la que se midió, de comillas, manualmente, y otra es la que está sobre el nivel del mar, ¿no? Eso me da la suma de la presión absoluta. Entonces, la indicación de manométrico o absoluta es por conveniencia y por claridad. Simple. Pero esta siempre va a ser la ecuación cuando me pidan algo así. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, expresa una presión de 225 kilopascales absolutos como presión manométrica. La presión atmosférica local es de 101 kilopascales absolutos. Bueno, ya me dijo presión absoluta, atmosférica. Y aquí es presión absoluta. Mucho ojo. Aunque aquí diga que son absolutos, me está hablando de presión atmosférica. Y aquí me está hablando de presión absoluta. Entonces, no es lo mismo esto que esto de aquí. Entonces tenemos presión absoluta y presión atmosférica. ¿Qué me pide calcular? La presión manométrica. Entonces lo único que voy a hacer es despejar. Esta que está sumando va a pasar restando hacia este lado. Entonces la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces vamos a tener en este caso que vamos a tener 10.9 PSIA menos 15 PSIA y me va a dar
4.1 PSIG. Entonces, ¿cómo pasó eso? Pues hice la conversión que les dije hace un rato. Multiplicábamos por 14.7 para obtener el PSIA. Entonces, no se espanten de ahí de donde salió esta aproximación, y ahí está. ¿Sale? Lo pueden dejar así, en kilopascales. Súmenlo en kilopascales, y lo que les dé es la presión manométrica. No hay ningún problema, y no se espanten por lo que ven aquí. Simplemente se hizo esa modificación antes de hacer los cálculos. Entonces, no pasa nada. Como estamos hablando de unidades manométricas, por lo general usamos PSIG. Entonces, si yo quiero tener unidades de PSIG, tengo que convertir estas otras unidades, como son absolutas, a PSIA, tanto la absoluta como la atmosférica. Hago la multiplicación correspondiente para transformar a unidades de PSIA, y bueno, ahí está. Ya hago la suma o la diferencia, y simplemente me va a quedar menos 4.PSIG. Listo. PSIG, ¿por qué? Porque esta es manométrica, así de simple. Se hicieron las conversiones. Te digo, no pasa nada si tú le digas las unidades de kilopascales, pero como no son kilopascales absolutos los manométricos, sino que son PSIG, pues hay que hacer las conversiones. Entonces, mucho ojo cuando tengan un problema de ese tipo. Aquí ya no puse las conversiones, pero ustedes las pueden hacer en casa con tranquilidad. Bueno, observe que el resultado es negativo, ¿sale? Eso también se puede leer como 4.1 PSI por debajo de la presión atmosférica, porque es negativo, o 4.1 PSI de vacío, ¿sí? Por eso te digo, si tú quieres dejar aquí kilopascales absolutos, nada más pon aquí el resultado que te da de sumar esta, bueno, esta menos esta, y lo que te da aquí te va a dar un negativo, pero en kilopascales manométricos. Y así de simple, es lo mismo, ¿vale? Entonces, hablemos ahora de la relación entre la presión y la elevación. Hay una relación muy importante que vamos a empezar a ver a partir de ahorita, cuando ya veamos los sistemas de tubería, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es la relación que hay entre la presión y la elevación. La relación que hay entre la presión y la relación es que, bueno, quizás estemos familiarizados con el hecho de que conforme se sumerge un fluido a una alberca, por ejemplo, la presión se incrementa. Si nosotros metemos algo o agarremos una pelota y tratemos de meterla hacia el fondo de la alberca, vamos a ver que hay una acción de repulsión, no entra, exactamente metemos las pelotas de playa, la tratamos de meter hacia la parte de adentro y vamos a ver cómo esa fuerza de repulsión la regresa a la superficie, ¿no? Entonces, existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio en la profundidad o la elevación, ¿sí? Entonces, la elevación. El término de elevación significa la distancia vertical de un nivel de referencia y un punto de interés que se denota como Z, ¿sí? Entonces, tenemos un punto, una línea vertical. Supongamos que esta es mi referencia, me va a hacer referencia cuando va hacia adentro o hacia arriba. Aquí depende de cómo lo estemos viendo, ¿vale? Un cambio en la elevación entre los puntos se llama Z, o sea, va a ser lo mismo, va a ser Z, ¿vale? La elevación siempre se mide en forma positiva y en dirección hacia arriba, ¿ok? Entonces, en otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo, en términos de elevación, ¿vale? Bien. El nivel de referencia puede ser cualquiera, como se ilustra en la figura, ahorita vemos la figura, donde se muestra a un submarino bajo el agua. Aquí está el submarino. El punto de referencia puede ser este. Puedo tomar de aquí a la parte de abajo, o puedo tomar desde el fondo del mar hasta la parte de arriba de la superficie, ¿sí? También podría decir desde el fondo del mar hasta la altura del submarino. También puedo tomar dos referencias. Puedo usar de referencia al submarino, es decir, por arriba del submarino y por abajo del submarino. Son mis puntos de referencia. Ese no viene definido en el problema. Ese lo tienes que definir tú mismo, ¿sale? Entonces, el nivel de referencia puede ser cualquiera, como se ilustra en la figura, donde se muestra un submarino bajo del agua, ¿sí? En la parte A, en esta parte de aquí, de la figura, se toma como referencia el fondo del mar, lo que les decía, estamos aquí, y la referencia va a ir de aquí hasta acá, y aquí tenemos una elevación Z, ¿sale? Mientras que en la parte B, el nivel de referencia es la posición del submarino, como les decía yo. Esta es mi referencia, entonces, por arriba del submarino y por abajo del submarino. Esos son los puntos de referencia. Es muy importante siempre considerar un punto de referencia, ¿sale? Donde el punto de referencia siempre Z va a ser igual a 0, ¿vale? Entonces aquí tendrían en este punto que para arriba es positivo y para abajo es negativo, si tomo el punto de referencia del submarino, aunque en flujo de fluidos hay ciertas excepciones que vamos a ver más adelante. Entonces, debido a que los cálculos de la mecánica de fluidos por lo general toman en cuenta las diferencias de elevación,
Es aconsejable que se elija un punto más bajo de interés en un problema como el nivel de referencia, ¿sale? A fin de eliminar el uso de valores negativos para Z. Entonces, como no quiero usar valores negativos de Z, voy a usar un punto de referencia mucho más bajo de los cálculos que voy a estar haciendo, ¿sí? En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula por medio de la siguiente ecuación. Tenemos que la diferencia de presión es igual al peso específico por su altura. En este caso, la altura, recuerden que era Z, ¿sí? Entonces, la diferencia de presión o el cambio en la presión va a estar determinado por el peso específico multiplicado por la altura. Ojo aquí, esto es súper importante. La diferencia de presión en un punto va a ser igual al peso específico de la sustancia por su altura, ¿sale? Bien, entonces ya aquí tenemos que ese es el cambio de presión, el peso específico y obviamente el cambio en la elevación o el cambio en la altura, ¿sí? Ahí está, esa va para el formulario. Entonces, algunas conclusiones generales que surgen de la ecuación anterior ayudarán a que se aplique esta ecuación correctamente, ¿sí? Entonces, la ecuación solo es válida para un líquido homogéneo y solamente y exclusivamente en reposo, ¿sale? Los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. Ojo aquí, eso es bien importante y aquí hay que poner mucha atención. Primero, el primer punto. La ecuación solamente es válida para cuando un sistema homogéneo está en reposo. Ok, muy bien. No se está moviendo, está dentro de un contenedor, no se mueve. Ok. El segundo punto es súper importante. Los puntos en el mismo nivel horizontal, sobre el horizontal, tienen la misma presión. Voy a regresar un poquito acá, al submarino. Supongamos que tenemos una presión acá, que es de 14 atmósferas. Entonces, si yo me muevo sobre la horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, me mantengo en esta parte, aquí van a ser, digamos, 10 atmósferas, aquí van a ser 10, aquí van a ser 10, aquí van a ser 10. Ahora, si yo tomo un punto de referencia aquí, este es cero, el valor es cero, este punto de referencia aquí, la presión es cero. Ok, muy bien, digo, o la altura es cero. Lo mismo va a ser para cualquier otro punto, aquí también va a ser cero. Y luego aquí también va a ser cero y aquí va a ser cero. Todo sobre la línea horizontal van a tener el mismo valor de la presión, ¿sí? En este caso, en el fondo, el nivel del mar no sería cero, el nivel de cero sería aquí, justamente sobre la superficie. Cuando hablemos de un punto de presión que está expuesto a la superficie, ahí la presión va a ser cero, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, el segundo punto, los puntos en el mismo nivel sobre la horizontal valen la misma presión. Sobre la horizontal, todos esos puntos tienen la misma presión. Punto número 3. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. Claro, yo puedo tener por una sección agua y por otra sección puedo tener aceite o aceite y luego agua. Eso tiene que ver de acuerdo a sus densidades. Entonces puedo tener 3, 4, 5 fluidos. Va a ser lo mismo, la elevación y los puntos sobre el horizontal va a ser lo mismo, pero cuando yo cambie de sustancia va a cambiar el valor del peso específico de la sustancia porque ya no va a ser la misma. ¿Sale? La presión varía en forma lineal con el cambio de elevación o profundidad. Eso es normal. Si va bajando, la presión va aumentando. Si va subiendo, la presión va disminuyendo. ¿Sale? Entonces, una disminución de la elevación ocasiona un incremento de presión. O sea, si vamos más para abajo, eso hace que la presión se aumente. Por eso es que cuando tratamos de meter la pelota de la piscina hasta el fondo de la piscina, cada vez que intentamos meterla más, la fuerza de presión se va haciendo más fuerte y va repeliendo esa fuerza que estamos nosotros metiéndole a la pelota, ¿sí? Lo mismo que ocurre en la alberca, como dice aquí, ¿no? Un incremento en la elevación provocará una disminución de la presión. O sea, si yo me voy hacia arriba, la presión disminuye. Si yo me voy hacia la parte de abajo, la presión aumenta. Ojo con este punto. Si me voy para arriba, la presión disminuye. Si me voy para abajo, la presión aumenta. Ojo con eso. Entonces, la cuestión anterior no se aplica a los gases porque el peso específico de un gas cambia con el cambio de presión. Sin embargo, para producir un cambio significativo en la presión de un gas, se requiere un cambio grande de elevación. Entonces, es un poquito difícil de agarrar y hacer cambios grandes en la cuestión de los gases. Entonces, por ejemplo, un incremento de 300 metros en la elevación en la atmósfera hace que la presión disminuya tan solo 3.4 kilopascales, o sea, cerca de 0.5 psi, nada más por incrementar 300 metros hacia arriba de donde estamos nosotros parados. Vamos a un ejemplo simple. Dice, ejemplo número 3. Calcule el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros. Ok. Utilizando la siguiente ecuación. La diferencia de presión es igual al peso específico por la diferencia de altura. Entonces tenemos que el peso específico del agua a condiciones normales es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y la altura va a ser de 5 metros. Ya está.
Entonces aquí no tengo que ver ningún gráfico ni nada, porque ya me da los datos, me dice que es agua. Entonces tengo que buscar el peso específico del agua en condiciones estándar. Las estándar 9.81. Como me da metros es el sistema internacional. Entonces también me da la profundidad. Y yo sé que la diferencia de presión es igual al peso específico por la altura. Entonces ya tengo todos los datos. La diferencia de presión va a ser igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por 5 metros. Entonces, este de aquí con este de aquí se cancela un metro y multiplicamos esto por este, me va a dar 49.05 kilopascales. ¿Por qué? Porque al quitar un metro de aquí me quedan kilonewtons sobre metro cuadrado y esto es igual a kilopascales. Entonces, si la superficie del agua se encuentra abierta a la atmósfera, la presión ahí es 0 pascales, o las unidades que manejemos, o kilopascales, va a ser 0. Ojo aquí. Y esta la pondría yo hasta en mi formulario para que se me pegue bien, 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 porque este va a ser un problema si no te aprendes esto. Si la superficie del agua se encuentra abierta a la atmósfera, la presión ahí es 0. 0. Kilopascales, milímetros de mercurio, torr, las unidades de presión, ¿sale? Manométricas, ahí va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá. La presión va a ser 0 si el fluido se encuentra abierto a la atmósfera. Como estamos hablando sobre el nivel del mar, este fluido que está aquí está abierto a la atmósfera. O sea, no hay nada aquí. Aquí está el sol, las aves y todo lo que tú quieras, ahí andan pasando, mosquitos, lo que tú quieras. Pero si la presión la vamos a medir en este punto, la presión en este punto sobre el nivel del mar abierto, sobre el nivel de la superficie abierto a la atmósfera, la presión en este punto siempre, siempre va a ser 0. Y entonces tengo una ventaja ahí. Si yo tengo un sistema abierto a la atmósfera, puedo tomar como punto de referencia ese punto, porque ese punto ahí vale 0. Ojo ahí y pónganlo en su formulario. La presión en la superficie de una sustancia, lo que sea abierto a la atmósfera, siempre va a ser 0. Justo lo que coloqué aquí, para que ustedes lo coloquen en su problema. Si la superficie del agua se encuentra abierta a la atmósfera, agua o la sustancia que sea, no importa, si está abierta a la atmósfera, la presión en ese punto es 0. Ojo ahí, hasta pónganlo con letras rojas ahí en su formulario, ¿vale? Si la presión se encuentra expuesta, bueno, si la superficie se encuentra expuesta a la atmósfera, la presión ahí en ese punto es 0. Entonces, al descender el agua, la elevación disminuye y se produce un incremento de presión. Por lo tanto, a 5 metros es 49.5 kilopascales manométricos. Como se fue desde el punto de referencia a la parte de abajo, la presión es negativa. Pero si mi punto de referencia fuera hacia arriba, entonces sería negativo. Entonces, mucho ojo con eso. Y voy a volver a aclarar el punto más adelante. El ejemplo número 4 me dice, calcule el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 15 pies. Es lo mismo, pero sistema inglés. Entonces, mi punto de referencia tiene que estar el que está justo abierto a la atmósfera, porque ahí es 0 y de ahí para abajo. Entonces, aplicamos la misma ecuación. La diferencia de presión es igual al peso específico por la altura, ¿sí? En este caso, sistema inglés, 62.4 para este caso. Vamos a tener 62.4 para este caso, y para el agua, pues 15 pies. Ahí está. Es la misma expresión, solamente que ahora en el sistema inglés. 62.4 libras por pie cúbico por 15 pies. Entonces, aquí quitamos 1 y aquí quitamos 1 y vamos a tener 936 libras por pie cuadrado. Aquí yo no puedo dejar estas unidades aquí, así. ¿Por qué? Porque libra sobre pie cuadrado no son ninguna unidad de presión, ¿sí? Entonces, los que sí son unidades de presión son libras sobre pulgada cuadrada, y una libra sobre cuadrada pulgada es igual a un PSI. Ojo ahí para el formulario. Una libra sobre pulgada cuadrada es igual a un PSI. Ya sea si se trata de manométricos o barométricos, ya va a depender de lo que estemos trabajando, ¿vale? Y entonces, como no puedo dejar esto en pies cuadrados, yo tengo que pasarlo a pulgadas cuadradas. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es cambiar esto de aquí a libras sobre pulgadas cuadradas, porque libra sobre pulgada cuadrada es un PSI. Y en este caso, como son presiones manométricas, pongo la G. Ahí está. Listo. Entonces, si tú no te acuerdas cómo hacer una conversión a pulgadas cuadradas, de pies cuadrados, nada más con que te sepas que, que un pie tiene 12 pulgadas, entonces es bien fácil. Si yo digo, le quito los cuadrados, digo, un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces voy a tener aquí un pie que es igual a 12 cuadrados. Como este está al cuadrado, elevo al cuadrado al de arriba y elevo al cuadrado al de abajo. Entonces 12 al cuadrado son 144. No te olvides de las unidades, pulgadas cuadradas. 1 al cuadrado, pues es 1. Ahí está. Y con eso ya puedo hacer las conversiones, si es que no te acuerdas. Nada te impide en mi curso que tú puedas sacar
una tabla de conversiones, no hay ningún problema. Pero yo me aprendí así el método y es más fácil para mí. Digo, bueno, esto lo elevo al cuadrado, el 12 lo elevo al cuadrado y ya tengo unidades al cuadrado. Si no me acuerdo al cubo, pues bueno, si esto fuera al cubo, esto lo elevo al cubo y lo de abajo también lo elevo al cubo. Ya con eso puedo tener mis factores de conversión, pero como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, aquí, otra referencia más. Libra sobre pulgada cuadrada es un PSI. La G viene porque son unidades manométricas. Si fueran absolutas, aquí sería PSI, pero también serían libras sobre pulgadas cuadradas cuando hay vacío. Cuando no hay vacío, PSIG y listo. Entonces tenemos el ejemplo número 4. Me dice, la figura que ahorita coloco ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y otro sellado en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica, ya la armamos, me dio una gravedad específica de 0.9. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F y la presión del aire en el lado derecho del tanque. Ok. Ahí está mi figura. Me pide calcular la presión en este punto, la presión en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Aquí entiéndase que la presión de este va a ser la misma que se encuentre en este punto. Entonces, me pide calcular la presión manométrica en todos estos puntos y además la presión que hay en el aire. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Está sumamente fácil. Todo lo que ya vimos es lo mismo que vamos a aplicar en esta figura y posiblemente venga una parecida en el examen, ¿no? Entonces, para calcular el punto A dijimos todo que se encuentre expuesto a la atmósfera, cualquier fluido, en este caso aunque sea aceite, en este punto va a ser 0. Entonces voy a empezar por aquí. Dice, en este punto el aceite se encuentra expuesto a la atmósfera, por lo que la presión en el punto A va a ser igual a 0 pascales manométricos. En este caso, como me decía que eran pascales, son pascales manométricos, ¿sí? Ese punto es 0. Ok, muy bien. Para conocer el punto B, la presión en este punto, el cambio en la elevación entre el punto A y el punto B es de 3 metros. Tenemos aquí 3 metros. Muy bien, esta es la altura. Con B por debajo de A. Entonces, como B está por debajo de A, ¿qué quiere decir? Que la presión se va a incrementar. Entonces, aquí no va a ser 0, aquí vamos a incrementar la presión. Ok, para utilizar la siguiente ecuación. Esta es la misma ecuación que acabamos de ver. Diferencia de presión es igual al peso específico por la altura. Bien. El problema ya me dio el valor del peso específico y la altura ya la conozco, son 3 metros, ¿sale? Entonces se necesita puntualizar el peso específico del aceite y entonces tenemos lo siguiente. Me dio un valor aquí. El problema me dice, el aceite tiene una gravedad específica de 0.9. No me está dando el valor específico del peso específico de la sustancia. Pero si tengo gravedad específica, yo puedo calcular ese peso específico con la misma ecuación que te dije hace un rato. Te dije, que diríamos el SG era igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados. Si yo despejo de esa ecuación y quiero saber solamente el peso específico de la sustancia, lo que hago es, peso específico de la sustancia va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Y con eso ya tengo el peso específico de la sustancia. Entonces es lo mismo que voy a hacer ahora aquí. ¿Sí? Entonces, el peso específico del aceite va a ser igual a la gravedad específica del aceite, que ya me la dio, que era 0.9, multiplicado por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. ¿Por qué 4 grados Celsius? Porque estamos hablando del sistema internacional, son metros. Entonces aquí va a ser 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Miren, aquí está, sustituyo nada más los valores, 0.9 por 9.81, hago la multiplicación, me quedan estas mismas unidades, 8.829 kilonewtons sobre metro cúbico. Ya tengo el peso específico del aceite. Como todo es aceite, el peso específico a partir de aquí va a ser lo mismo para todos. Entonces, regresando a la ecuación, para calcular la diferencia de presiones de A a B, vamos a tener que el peso específico es 8.829, ya está. Y la altura es de 3 metros. 3 metros. Aquí las alturas nunca van a ser negativas, siempre van a ser positivas, eso también ojo. Entonces tenemos 8.829 por 3. Hacemos la multiplicación y la presión en el punto B va a ser de 26.487 kilopascales. ¿Sí? Kilopascales porque aquí tengo kilonewtons. Entonces aquí esta con esta se cancelan, me queda kilonewtons sobre metro cuadrado y esos son kilopascales. Listo. Bien, ya tengo la presión en el punto B. Algo que me decía la definición antes de seguir, que todos los valores de la presión sobre la horizontal hacia la izquierda o a la derecha valen lo mismo. Entonces, si yo me quiero ahorrar el cálculo del punto en D, como está sobre la horizontal, el punto en D tiene la misma presión que el punto en B. El punto en D también va a valer 26.487. ¿Por qué? Porque está sobre la horizontal. Ojo ahí. Está sobre la horizontal y aparte es la misma sustancia y ambos están compartiendo la misma sustancia. Por eso aquí
el punto en D va a valer exactamente lo mismo que el punto en B. ¿Sale? Y entonces ya tengo yo aquí 26.487. Eso es lo que hay de aquí para acá, ¿sí? Ahora, para conocer realmente la presión que existe en el punto B, lo que tengo que hacer, esto va a ser igual a la presión en A, en este punto, más la diferencia que hay de la presión entre el punto A y B, desde este hasta este. Entonces, esto ya está fácil. ¿Por qué más? ¿Por qué más aquí? Porque va hacia abajo. Si va hacia abajo, se le pone un signo positivo. Si va de aquí para acá, se pone un signo negativo. Ojo con esto, como va para abajo, presión en A más la presión en la diferencia de presiones que hay aquí, ¿sí? Entonces va a ser aquí, la presión en A, ¿cuánto era? La presión en A es 0, más este valor. Entonces me va a quedar el mismo valor. Presión en B va a ser igual a 0 kilopascales, que es la presión acá, más la diferencia que hay de aquí para acá. Entonces, de ahí para acá hay 26.487. Por lo tanto, la presión en B va a ser 26.487 kilopascales. Entonces, para calcular el punto en C, yo puedo tomar de referencia el punto B o puedo tomar de referencia el punto A. Por conveniencia, porque el punto A es 0, me conviene tomar como punto de referencia el punto A y voy a calcular la presión de la diferencia entre el punto A y el punto C. El punto C es este mismo que está aquí. Sobre la horizontal, acuérdense que sobre la horizontal todos tienen la misma presión, entonces no pasa nada si yo calculo de aquí hasta acá, aunque el punto está aquí. Como sobre la horizontal todo vale lo mismo, yo puedo tomar este mismo valor hasta este punto, es lo mismo, es C. Entonces ahora voy a tomar referencia de este punto a este punto y voy a calcular de la siguiente manera. Para el punto C, el cambio en la elevación en el punto A al punto C es de 6 metros, ¿sí? Porque 3 más 3 son 6 metros. Con C por debajo de A. Entonces, como está por debajo, aquí voy a poner un más al momento de sacar la presión. Por lo tanto, la presión en el punto C es la siguiente. La diferencia de presión que hay desde el punto A hasta el punto C va a ser igual al peso específico por la altura. El peso específico, te dije, va a ser el mismo para todos. 8.829 kilonewtons sobre metro cúbico multiplicado por la altura. La altura es 6 metros. Y ahora, la diferencia de presión que hay de aquí hasta acá, pues va a ser de 52.974 kilopascales. Ya está. Ahora, para conocer la presión en C va a ser igual a la presión en A más la presión que acabo de calcular de aquí hasta acá. Entonces, la presión en A, pues vale 0. La presión que acabo de calcular, esta de aquí, es de 52.974. Entonces, 0 más esto me va a dar 52.974 kilopascales. No pasa nada si yo tomo de referencia este punto, de aquí para acá. Sería lo mismo, solamente que ahora sí tendría un valor de la presión en B. En B. Pues la presión en C sería igual a la presión en A, más esta diferencia, aquí sería de B a C. Y tendríamos que sumar este punto de esta presión más esta presión, y aún así nos daría el 52.974. Eso ya es a conveniencia. Yo ahorita me combino más encontrar el punto A, que era 0, que usar este de aquí. Es más fácil, pero al final lo puedes hacer tú de aquí para acá sin ningún problema. Entonces ya tenemos C. Para calcular D, les dije ya no tengo que hacer nada porque se encuentra a la misma altura que B. Entonces el valor de B va a ser el mismo de D porque se encuentra sobre la horizontal. Ahí está. Entonces, como la presión en D es igual a B, entonces va a ser 26.487 kilopascales. Ya tengo la presión de B. Ahora, me piden calcular la presión en E. Yo podría calcularla de aquí para acá, pero no tiene caso. Ojo aquí. Como aquí hay dos partes que unen estas dos sustancias, están unidas acá y es el mismo material, sigue siendo aceite, entonces la presión en A es equivalente a la presión en E, siempre y cuando haya un líquido que sea la misma sustancia que compartan. Entonces aquí, como comparten esa parte, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. O sea, la presión en E también va a ser 0. ¿Vale? Ahí está. La presión en A es igual a la presión en E y esto va a ser igual a 0, siempre y cuando compartan una parte de la sustancia. Miren, aquí se comparten, entonces sí puedo decir que esta y esta tienen la misma presión. La presión aquí es 0. Luego dije, sobre la horizontal, D y B son iguales. Sobre la horizontal, mientras tengan la misma sustancia y estén compartidos, A y E vale lo mismo. La presión aquí es 0. Ahora, si yo voy a calcular de aquí para acá, ya es otra cosa. Yo solamente estoy diciéndote que en este nivel, aquí, sobre la horizontal, estos dos valen 0. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, muy bien. Ahora vamos a calcular el punto F. Vean la diferencia. Aquí calculamos de aquí para acá fue positiva, de aquí para acá es positiva. En este caso va a subir a la parte de arriba, lo cual quiere decir que ahora en vez de colocar un signo más como lo hicimos aquí, ahora va a ser la presión en E menos la presión en el punto F, o la diferencia de entre E a F
para esta presión. Entonces aquí sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque va hacia arriba. Entonces mucho cuidado ahí. Vamos a calcular ahora entonces el punto E, o el punto F, perdón. El punto E vale 0, ya lo decimos. Entonces el cambio de la elevación entre el punto A y el F es de 1.5 metros. La diferencia que hay aquí es la misma diferencia que hay aquí, entonces no hay ningún problema. Y esta F está por arriba de A, está por arriba de este nivel, está por aquí arriba. Ok. Por esto la expresión F se define de esta manera. La diferencia del punto A, que si ustedes se confunden aquí que el punto A, aquí pónganle que ese es el punto E, es este punto. ¿Por qué? Porque toda la presión sobre esta línea es la misma. Entonces, si quieres verlo de aquí para acá, pues decimos, esa es la diferencia de la presión entre E y F, va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque va para arriba. Menos 8.829, que es el peso específico del aceite, por la altura. ¿La altura cuánto es? 1.5, es la misma que está aquí. Ok, pues calculamos esa diferencia y va a ser menos 13.24 kilopascales. Ahora, para calcular la presión en el punto F, la presión en el punto F va a ser igual a la presión en E, para que no te confundas, la presión en E, más la diferencia de presión que acabamos de calcular de este punto a este punto. Y la que calculamos es de menos. Acuérdense que este negativo lo voy a poner a menos. Más por menos me va a dar menos. Entonces vamos a tener 13.24 kilopascales en este punto. Esa es la presión en el punto F. Entonces siempre que vaya hacia arriba, negativo. Siempre que vaya hacia abajo, positivo. Entonces mucho ojo con eso, ¿vale? Entonces ya tengo la presión en el punto F, ya está. Y me pedía determinar cuánto era la presión del aire. Como este punto de aquí se encuentra en contacto con este punto del aire, ambos comparten la misma presión. Por lo tanto, la presión del aire también va a ser igual a menos 13.24 kilopascales. ¿Sí? Miren, debido a que el aire en el lado derecho del tanque está expuesto a la superficie del aceite, donde la presión en F es de menos 13.24 kilopascales, bueno, la presión del aire también es de menos 13.2435 kilopascales o 13.2435 kilopascales, ¿sale? Absolutos en este caso, porque aquí tenemos vacío, aquí hay vacío debajo de la presión atmosférica. Entonces, vamos a manejarlo como absoluto, o simplemente con que me dejen menos 13.24 kilopascales es correcto. ¿Por qué? Porque está en contra de la referencia de la atmósfera, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este valor. Entonces, la presión del aire, pues es exactamente lo mismo que en este punto. Aquí tanto el aire como el aceite en este punto comparten la misma presión. Por lo tanto, la presión que se encuentra en el aire es igual a la que se encuentra en el punto F. Y así siempre va a ser cada que tengan un problema de estos en sus problemas. Por mi parte es todo el día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase.